yendo a todas partes. Somos tus manos, sanando y bendiciendo. Somos tus ojos, en busca del herido. Somos tu boca, proclamando el reino de Dios. Señor, encomendamos este tiempo que viene a la gracia de Dios, al Espíritu Santo, al poder de Dios, a la salvación, a la liberación, a la revelación de tu Espíritu Santo, Dios, que vas a dar, que vas a traer, que vas a fluir poderosamente en Néstor, Señor, y fluye ríos de agua viva, Señor. Señor, y toca los corazones, y los corazones son ungidos para oír a Dios. Bendecimos a Néstor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi iba a decir buen día, ya estamos sobre el mediodía. Me toca a mí la responsabilidad de seguir después de lo que Dios nos ha hablado anoche sobre la militancia práctica, esta mañana sobre la fe. El lema es el joven, el Espíritu Santo y la misión. Y quiero hablar con ustedes esta mañana de un personaje muy curioso del Antiguo Testamento, que también se lo menciona en el Nuevo. Este personaje aparece más de 60 veces en la Biblia y 3 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces que aparece mencionado en el Nuevo Testamento es mencionado con una nota de advertencia. Esta mañana me toca hablar y mañana también a la mañana, así que esta mañana quisiera que miremos para adentro y que mañana miremos para afuera. Voy a hablar de 2 caminos, uno hoy y uno mañana. El de hoy ya van a saber cuál es un camino a evitar. Mañana quiero hablar de aquel que es llamado el camino. Hoy voy a hablar de un profeta. Mañana voy a hablar del gran profeta, aquel que fue voz de Dios a la humanidad, que es Jesús. Voy a hablar de 2 hombres del Espíritu. Uno a evitar y otro a imitar. Si tuviera que ponerle un título, diría Mirando el corazón, para poder ser aprobado, para poder hacer la misión. Mirando el corazón para poder ser aprobado, para poder realizar la misión. Este hombre era un profeta, como lo dice la palabra. Este profeta se llamaba Balaam, personaje curioso, raro. Los que saben más, los estudiosos de la Biblia, no se terminan de poner de acuerdo. Algunos dicen que era un brujo, pero la gran mayoría, que es lo que yo también creo, dicen que era un profeta verdadero. Y la palabra de Dios, cuando habla de él, habla de el profeta Balaam. Este era un hombre del espíritu, carismático, un hombre que a su palabra los hechos ocurrían. Dice la Biblia que de él se decía: lo que él bendice es bendecido y lo que él maldice, maldito es. Era un hombre que cuando hablaba, las
cosas ocurrían. El Nuevo Testamento habla de él 3 cosas. Judas dice el error de Balaam. El apóstol Pedro habla del camino de Balaam. Y en Apocalipsis, la doctrina de Balaam. Un error, un camino y una doctrina. Cuando uno comienza en el error y no evita el error y consiste allí, persiste allí, ese error se convierte en camino que él transita y en el cual anda. Y después ese camino se vuelve doctrina, porque empieza a argumentar y forma todo un argumento para justificar su camino equivocado. El error, el camino, la doctrina de Balaam. Ahora, Balaam era un hombre que había empezado en el espíritu, pero terminó bajo el juicio de Dios. Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver Balaam con nosotros si estamos acá? Hemos venido a buscar a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Tendrá algo que ver Balaam con nosotros? Y te va a sonar extraño, pero hay muchas similitudes. Cuando yo descubrí la historia de Balaam me pegó fuerte en el corazón porque vi tantas cosas tan parecidas entre este profeta que la Biblia habla que hay que evitar y mi vida. La historia de este hombre está contada en Números capítulo 22 al 24. Lo que más se sabe de él es esa famosa burra que le habló. Pero esta historia es muy significativa y tiene lecciones muy profundas para nuestras vidas. Abramos la palabra en Números capítulo 24, versículo 2 al 4. Después les voy a contar un poquito más la historia. Quiero pararme para empezar en una frase que me impactó profundamente, que me conmovió y que me llamó seriamente la atención para hacer ajustes. Y es lo que quiero comunicarles. Balaam había sido contratado por un profeta, por un rey, llamado Balac, para maldecir al pueblo de Israel. Balaam, ya vamos a ver más adelante, él sabía que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Él sabía que el poder de la maldición era menor que el poder de la bendición. No lo ignoraba, pero aún así, Balaam insiste. Y luego que es seducido por Balac para que profetice maldición sobre Israel, la Biblia relata estas profecías. Yo quiero pararme en 2 de las profecías que él dio sobre Israel y sacar algunas conclusiones. Capítulo 24, versículo 2 al 4 del libro de Números. Dice así: y alzando sus ojos, hablando de Balaam, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y profetizó bajo una unción verdadera. Descendió el Espíritu Santo. No fue un demonio, no fue una unción del maligno, fue el Espíritu Santo que vino sobre él. Y comienza a profetizar. Y sin saberlo, el Espíritu, cuando comienza a hablar a través de este canal, autodescribe al profeta. Y dice así: entonces tomó su parábola o profecía y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos,
hablando de Balaam, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Me pegó tan fuerte esta expresión, caído, pero abierto los ojos. Después vuelve a profetizar. Vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Otra profecía. Y el versículo 15 dice: y tomó su parábola o su profecía y dijo Balaam, hijo de Beor. Otra vez recalca esta expresión, dijo el varón de ojos abiertos. Y acá agrega algo más de lo que había dicho en la primera profecía. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, hablando de Balaam. El que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. ¡Qué credenciales! Pero al final, el Espíritu Santo sentencia otra vez de una manera drástica, casi dramática, y dice: caído, pero abierto los ojos. Y esta expresión, caído, pero abierto los ojos, habla de la condición espiritual de este profeta. La palabra del Señor dice que él vio, que él oyó, que él sabía. Siempre pensé que la persona que estaba caída espiritualmente, fuera del camino, era una persona que no había visto, que ignoraba, que estaba en tinieblas, que no había escuchado nunca la verdad. Pero acá me encontré con otra realidad. Porque el varón de ojos abiertos estaba caído. Antes de la expresión caído pero de ojos abiertos, fíjense cuántas similitudes hay entre Balaam y nosotros. Era un varón de ojos abiertos. El Señor, que hace un poco más de 40 años, abrió nuestros ojos al reino de Dios. A cada uno de nosotros, en nuestra propia historia personal, estábamos en otro tiempo en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que luz nos resplandeció. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nuestros ojos fueron abiertos y vimos la realidad de la cruz. Vimos la realidad de nuestros pecados y nos arrepentimos y nos volvimos a Dios y fuimos alumbrados y nuestros ojos se abrieron a la realidad de Dios. Ya no estamos en tinieblas. Hoy podemos decir, somos varones y mujeres de ojos abiertos. Amén. ¿Es así? Vemos, gracias al Señor, Balaam también, varón de ojos abiertos. Pero dice algo más. Hablando de Balaam, dice: el que oyó los dichos de Dios. Habla de que Balaam oía, tenía un oído sensible a la voz, conocía la voz de Dios, el susurro del Espíritu le era familiar, tenía un oído sensible. Había capacidad espiritual para percibir los movimientos del Espíritu.
nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la capacidad para percibir los movimientos del Espíritu Santo. Hemos oído la voz de Dios. Nuestros mayores han marcado el camino con tanta claridad. Hay tanta luz, hay tanta voz de Dios en esta parte de la iglesia. No podemos decir que no oímos a Dios. Hemos oído la palabra, la hemos estudiado, la hemos memorizado, la hemos proclamado. Valoramos los dichos de Dios revelados en su palabra. Balaam oía los dichos de Dios. Nosotros, jóvenes queridos, también. Tercera similitud entre Balaam y nosotros. Dice la Biblia que Balaam, según lo que declara el Espíritu Santo, Balaam, el varón que vio la visión del Omnipotente. Balaam no tenía cualquier revelación. Balaam sabía que el Jehová de los ejércitos era el soberano. Balaam sabía que Dios no era un Dios frágil o débil. Dios era diferente a todos los dioses de aquella época, de las mitologías de aquella época. Dios era el omnipotente. Y si Dios decía hasta acá, era hasta acá. Balaam sabía que Dios era invencible. Él profetizaba acerca de un Dios omnipotente que todo lo podía. Balaam sabía que no se podía ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién iba a torcer el brazo de Dios? ¿Quién iba a decir sí cuando Dios decía no? ¿Quién iba a decir no cuando Dios decía sí? No tenía cualquier visión. El que vio la visión del Omnipotente, Balaam sabía quién era el Señor. Nosotros también. Estamos convencidos por el Espíritu de Dios que Dios todo lo puede. Amén. Que delante de Él no hay puertas cerradas. Pero también estamos convencidos de que Él es el Señor y que nadie puede traspasar su voluntad. Qué parecidos Balaam y nosotros. Pero la palabra dice algo más. Y en la segunda profecía agrega otro rasgo de Balaam y dice: el que sabe la ciencia del Altísimo. ¡Qué expresión! Este hombre no era solamente algo intelectual. Esta expresión saber se refiere acerca de un conocimiento experimental. Conocía la ciencia de Dios. Balaam no era un improvisado. Era un varón de ojos abiertos. No era uno que ignoraba, él sabía la ciencia del Altísimo. Aparentemente era un hombre espiritual, porque era profeta, carismático, manifestaba poder, era famoso en su momento. Aparentemente era un hombre del Espíritu. Pero después de dar tantas cualidades, el Espíritu aclara en las dos profecías. Pero Balaam estaba caído, aunque tenía los ojos abiertos. Qué parecido. Sacando esta expresión caído, qué parecido, ¿no? Balaam vio, Balaam oyó, Balaam recibió sabiduría. Balaam tenía abiertos los ojos. Nosotros igual. Pero la Biblia habla en el Nuevo Testamento del error de Balaam. ¿Cuándo fue
¿En qué momento este hombre que veía, que oía, que sabía, que era sensible al Espíritu de Dios, comenzó a errar? A tal punto erró que la Biblia dice caído. ¿Dónde comenzó su caída? ¿Dónde comenzó el error de Balaam? Si era un hombre espiritual, aparentemente. Toda esta descripción la declara el Espíritu Santo, porque antes de decir esto dice, el Espíritu vino sobre él. Así que esto era verdad, no era fingido. Esto habla de que Balaam era un hombre que tenía una experiencia con Dios. No solamente era algo intelectual, sino había una vida, un toque de Dios. Pero en un punto, él se desvió. La historia allí del libro de Números habla de que el rey Balac, cuando se entera que Israel llega a los contornos de donde él estaba y de lo que Dios había hecho con el amorreo y de cómo Dios venía conquistando y bendiciendo al pueblo de Dios, dice la Biblia que él tuvo temor porque habían llegado hasta sus contornos los israelitas. Y tuvo temor de que el pueblo de Dios invadiera y los exterminara, aunque Dios le había dicho que no los invadan a ellos. Balac tuvo temor y dijo, ¿qué haremos? Ahí vienen el pueblo de Dios, aquellos que son invencibles, que Dios les respalda, todo lo que oímos que Dios hace con ellos. Ahora están acá a las puertas, ¿qué haremos? Y de pronto, ¡paf! Ya sé quién nos puede ayudar allá en la Mesopotamia. Hay un profeta verdadero, un hombre del Espíritu, que profetiza, y cuando él bendice las cosas son bendecidas, y cuando él maldice las cosas son maldecidas. Era un hombre conocido por el poder. Vamos a buscarlo, vamos a contratarlo para que venga y maldiga al pueblo de Dios. Tal vez así podamos sobrevivir. Y manda una comitiva. Desde donde estaba Balac hasta donde estaba Balaam había 600 kilómetros de distancia aproximadamente. En el medio de locomoción que había en aquella época, esto era más o menos un mes de viaje. E hicieron el esfuerzo para ir a buscarlo a Balaam. La palabra de Dios en Deuteronomio dice que al profeta lo alquilaron. Deuteronomio 23:4 dice, lo alquilaron para maldecir. ¿Saben por qué lo alquilaron? Porque Balaam estaba disponible. Ahora voy a meterme un poquito más en eso. Balac es un tipo de Satanás, es una figura de Satanás, de cómo viene vez tras vez sobre los escogidos de Dios, con placer, con propuestas atractivas, como él redobla la apuesta apuntando a desviarnos, para seducirnos, para sacarnos de la voluntad de Dios, para meternos en el error. Y cuenta la historia de que a este Balaam, el varón de ojos abiertos, lo alquilaron. Hermanos, conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, experiencias sobrenaturales sin un señorío radical es peligrosísimo. Porque las experiencias con Dios me hacen sentirme seguro, pero sin señorío radical. Ahora voy a ver de qué es esto, voy a explicar un poco. Es peligroso. Balaam tenía experiencia, tenía sabiduría, conocimiento espiritual, pero estaba disponible, por eso lo alquilaron. No estaba
para los usos exclusivos de Dios. Una esfera de su interior estaba abierta a otras propuestas. Lo alquilaron. Y dice la Biblia que él amó el pago de la maldad. Su corazón no era recto. Era un hombre que tenía un toque de Dios sin el gobierno de Dios. Fisuras en el corazón, pequeñas puertas abiertas para otras propuestas. A Balaam lo alquilaron. La casa estaba vacía. Nadie se va a venir a mi casa a alquilármela si yo estoy viviendo. Nadie puede ir a decir, te alquilo la casa. Sí, ¿no ves que estoy yo? ¿Cómo te va a venir a meter acá? Pero aunque no se vea por fuera, nuestro ser emite una onda al diablo de que la casa por dentro, aunque parezca estar bajo el gobierno, está disponible. Acá hay espacio para que hagas la propuesta. ¿Alguno de ustedes diría golpear la puerta a alguien? ¿Me alquila la casa? Ni se te ocurre, porque está ocupada. Pero si ves un cartel de alquila, vas a buscar el número y vas a llamar. ¿Cómo es esto de esta casa que se alquila? Espiritualmente hay carteles que no se ven por fuera, pero que por dentro el diablo los lee y dice, acá hay disponibilidad. Satanás va a querer alquilarte para sus usos. Cuenta la historia que Balaam estaba disponible, lo alquilaron, y dice que Balac, Números capítulo 22, del 7 al 14, viene a buscar a Balaam y le trae un pago, dice la Biblia, las dádivas de la adivinación. Esta comitiva que mandó Balac recorrió 600 kilómetros, no le importó la distancia, no le importó el costo que tenía que pagar. Satanás no tiene problema en lo que tenga que darte. No le importa el esfuerzo que tenga que hacer. Si te ve disponible, lo hará. Va a usar los recursos que tenga para alquilarte y para sacarte de la voluntad de Dios. Versículos 7 al 14 de Números 22. Vamos rápido. Dice así: y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta, según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam. Qué interesante, ¿no? Siempre Dios dando el primer paso. ¿Qué pasa, Balaam? Vino Dios y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam. Cuando Dios habla es muy concreto, muy sencillo, absolutamente claro. Dios no es Dios de confusión. Miren con qué sencillez Dios resuelve el asunto. Y Dios le dijo: no vayas. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios podía haber dicho: no vayas y punto. Pero
Pero Dios en su condescendencia le quiere explicar al profeta por qué no tiene que ir. Y le dice, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y Dios le explica, mirá Balaam, no insistas. Esto no tiene futuro. Yo bendije a este pueblo. Este pueblo es bendito. No insistas, porque no lo vas a poder maldecir. No pierdas el tiempo, no vayas. Punto final. Sigue la historia y Balac, versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y con esta convicción de lo que Dios le había dado, le dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Acá Balaam empieza a mostrar el corazón. Dios no me deja. Mirá Balaam, el problema es Dios. No soy yo el problema. Si Dios no me hubiera dicho no, yo hubiera ido a maldecir al pueblo, sabiendo que el pueblo de Dios era bendito, porque él no ignoraba los caminos de Dios. Era varón de ojos abiertos. Él le está diciendo, yo estoy disponible, pero Dios no quiere. Él tendría que haber dicho, fuera de aquí, caraduras. ¿Ustedes acaso se les ocurre pensar de que yo voy a traicionar a Dios? Dios es mi Señor, Dios es mi dueño. ¿Con qué van a pagar el precio del amor de Dios? ¿Acaso me voy a corromper? Los tendría que haber sacado a patadas. Pero él viene y le dice, el problema es Dios. ¿Cuántas veces Dios te dice no? Y el corazón dice sí, pero no quiere, y uno desea, y tenemos más ganas de pecar y de llevar adelante nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Habla de problemas, peligros en el corazón. Miren cómo sigue. Y los príncipes de Moab se levantaron y se volvieron a Balac y le dijeron, mira, Balaam no quiso venir. Y le dijeron así. Ellos volvieron. Perdón, me perdí. Versículo 15. Volvió Balac. Cuando le dijeron, mira, no quiere venir con nosotros, Balac, sabio, astuto, leyendo entre líneas el mensaje de Balaam como Satanás, le dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorable que nosotros. Redobló la apuesta. Mandó más gente y más honorable. Esto significa de mayor peso. Antes mandó al encargado de la zona, ahora manda al gerente. Antes mandó a alguien, ahora manda al principal. Más riquezas, más dignidad de los que fueron. Redobla la apuesta porque dice, miren muchachos, insistamos porque esto es cuestión de tiempo. Él no nos echó, él dijo que Dios lo quería, pero yo pude percibir en su corazón la intención de aceptar la otra propuesta. Y así es Satanás. Redobla la apuesta. Hermanos queridos, Dios se había dicho, no vayas. Y cuando Dios habla debe ser punto final. Termina acá la historia, termina la oración, comienza otro tema. Para Balaam no fue punto y final. Para Balaam fue punto, porque ahí paró, pero fue punto seguido. Balaam siguió con la cuestión.
Balaam insistió en la cuestión. Balaam quiso avanzar en sus propios planes y proyectos cuando Dios había dicho basta. ¿Qué es para vos la palabra del Señor? ¿Punto final o punto y seguido? Cuando Dios te dijo no, basta, ¿qué pasa en el corazón? ¿Es punto final o es punto seguido? Sigue la historia. Y acá aparece el principio de la tentación. La tentación es como un río que viene con sus olas. Viene una vez y golpea, viene otra vez y golpea sobre la costa, y viene otra vez. A veces oleadas más fuertes, a veces más grandes, a veces más pequeñas, a veces más suaves y a veces con mucho ímpetu. Vez tras vez. Y vuelve, y viene. Y así hizo Balaam. Balaam recibió este hostigamiento de la tentación. Balaam le envía una ola. Y Balaam se planta y dice: aunque me diera toda la plata y todo el oro, no iré con él. La primera la resistió, pero cuando se aumentó el placer, se aumentó la honra, se aumentó la dignidad de los que venían, a la segunda la acarició. Bueno, quédense acá. No se vuelvan. Voy a volver a consultar a Dios a ver qué me dice. ¿Para qué? Dios ya había hablado. Dios ya había cerrado el asunto. Dios había dicho no vayas, pero Balaam insiste. Porque a la primera la resistió y a la segunda la acarició. Hermanos, todos estamos bajo esta oleada de tentaciones, de distintos tipos. ¿Cómo estás en tu corazón? ¿Estás plantado? ¿O estás acariciando la tentación? Te digo que de afuera no se ve, pero ¿y el corazón? Dios no me quiere dejar a vosotros, no me quiere dejar ir a vosotros. Si Balaam lo hubiera visto muy firme, muy claro en sus convicciones, no hubiera vuelto. Si Satanás te encuentra enamorado, rendido, sujeto, humillado a Dios, va a venir. Hasta vino con Jesús, y va a venir. Y va a venir, pero va a llegar un punto y dice: mira, este muchacho, esta chica está tan claro, no perdamos el tiempo. A ver, como león rugiente, este no está disponible, este está ocupado. Uy, mira. Allí, este no está resistiendo, este está acariciando. Volvamos, con más presentes, con gente más honorable, con una paga mayor. Tentémoslos con placeres, con propuestas de honra. Tentemos, volvamos, insistamos allí, porque esto es como un dique que está conteniendo el agua del río, pero de pronto hay una fisura en el dique. Cuando el agua comienza a golpear, la parte más frágil es la fisura. Y aguantas que de pronto esto cede y el río se mete y se arma una gran inundación. Las fisuras en el corazón no pueden resistir los embates del diablo, porque él redobla, triplica, cuadriplica la apuesta. No le importa lo que tenga que gastar, más honra, más honorables, haré lo que quieras, con tal de hacerte caer. Porque sobre ti está la dignidad del Hijo de Dios, y Él lo aborrece. Haciéndote caer a ti, ensucia el testimonio de Jesús. Él está buscando, Él está mirando a ver dónde hay un corazón disponible para alquilarlo. Balaam no fue firme en sus convicciones.
Balaam abrió su corazón a la propuesta del enemigo. ¿Por qué cayó? Te voy a mostrar solamente el primer escalón de la caída. El escalón descendente que lo lleva a Balaam a morir bajo el juicio de Dios. ¿Por qué se dio? ¿Por qué cayó Balaam? Había escuchado la voz de Dios. Miren cómo sigue. Sofonías, capítulo 3, versículo 1. Habla de Jerusalén. Los salmos dicen Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén es un símbolo del pueblo de Dios. Y el capítulo 3, hablando el profeta de la ciudad, hablando el Espíritu hacia esta ciudad, miren cómo empieza. ¿Cuál es la primera expresión del capítulo 3? ¿Cuál es? ¡Ay! Es un lamento. ¡Ay! Dice el profeta. Y está hablando del pueblo de Dios, de Jerusalén. La ciudad rebelde, contaminada y opresora. Está mostrando el fruto que manifestaba esta ciudad. Jerusalén se había vuelto rebelde a Dios. Estaba contaminada. La ciudad que tenía que ser pura se había contaminado. La ciudad que tenía que ser sujeta estaba rebelada. La ciudad que tenía que mostrar los rasgos del carácter de Dios se había vuelto opresora. ¿Por qué? Y de pronto viene luz sobre lo que no se ve. Es como que acá se muestra la parte visible del árbol, contaminada, rebelde y opresora. Y uno queda diciendo, ¿por qué Jerusalén llegó así? Y de pronto la palabra, el Espíritu va debajo de la tierra, abre la tierra y muestra la raíz. Y en el versículo 2 comienza diciendo el primer escalón de la contaminación de este pueblo. Y dice, no escuchó la voz. Balaam había oído, no vayas. Pero no escuchó la voz. Una cosa es oír, otra cosa es incorporar la voz. Balaam, el que oyó los dichos del Altísimo, ahora en la práctica no oye la voz. Balaam no tuvo capacidad de oír el no de Dios. Balaam estaba dispuesto, cueste lo que cueste, a llevar sus propios planes más allá de la voluntad de Dios. Se volvió obstinado, no oyó la voz. El rasgo básico, principal del espíritu de Balaam es no oír la voz. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, no escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Cuando yo dejo de oír a Dios, me vuelvo rebelde. Cuando me vuelvo rebelde me empiezo a contaminar. ¿Estás oyendo la voz?
Balaam no oyó la voz. La raíz de la caída de Jerusalén fue la misma raíz de la caída de Balaam. No oyó la voz. Fue la misma raíz de la caída de Eva. Dios le dijo: de este árbol no. Y no oyó la voz. Cada vez que uno se contamina, se vuelve rebelde, todo tiene la misma raíz: no oír la voz. Oír a Dios es condición indispensable para seguirle. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Balaam insiste y Dios le dice: bueno, Balaam, si quieres ir, anda. ¿Pero cómo? ¿No habías dicho que no, Señor? Balaam insiste y Dios le dice: ve. Y cuando dice que él agarra la burra y la prepara y se va, la Biblia dice: y Dios se enojó porque él iba. Dios no te va a obligar a que no peques. Porque esto de caminar con Dios es por amor, no por obligación. Al amor no se lo obliga, al amor se responde. Si hoy le amamos es porque Él nos amó primero y respondimos en amor. Si insistes en llevar adelante tus propios planes y proyectos a pesar del no, Dios te va a dejar ir, porque Él no obliga. El Espíritu no obliga, el Espíritu conduce, el Espíritu inspira, el Espíritu guía, pero no manipula. A Dios hay que rendirse voluntariamente por amor. Dios no es opresor. El que oprime es el diablo, que sojuzga y obliga. Dios invita el que quiera venir en pos de mí. Dios llama a que respondamos en amor. Balaam sabía lo que Dios quería. No ignoraba. Era un varón de ojos abiertos, pero su corazón insistió en avanzar en sus propios caminos. Y miren cómo sigue la historia, voy terminando. Versículo 22 del número 22. Dice así. 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová, acá vino Dios en persona. El ángel de Jehová es Jesús. Dicen que son las teofanías, las apariciones desde la eternidad del Señor. Era Dios. Se puso en el camino por adversario. De pronto Dios dejó de estar del lado de Balaam y Dios lo comenzó a confrontar a Balaam. Ahora el adversario ya no era el diablo, porque el diablo lo había alquilado y lo había asociado a él. Ahora el adversario era Dios. Hermanos, y Balaam endurecido, Dios sale como adversario, él toma la burra y se va.
Y cuando va la burra, de pronto ve al ángel que aparece con una espada desenvainada en el medio del camino. El profeta, obstinado en sus propios planes, perdió la sensibilidad espiritual y no vio a Dios allí adelante. La burra lo vio, el profeta no lo vio. Cuando sigues insistiendo en tus propios caminos, te vas a perder la sensibilidad, te vas a volver obstinado y vas a volverte ciego al movimiento de Dios. Balaam perdió la sensibilidad porque insistió en llevar adelante sus propios planes y proyectos. Y hay tres situaciones, no me quiero meter, no quiero ir terminando. Allí se le aparece el ángel, la burra lo ve, se va por un camino para evitar la muerte. El profeta se enoja, le empieza a pegar a la burra se va a una viña donde había una pared de un lado y lo aprieta contra la viña para salvarle la vida, le aprieta la pierna. El profeta enojado, ya se le ha vuelto opresor, agarra un animal y le pega al animal. Y de pronto el Señor lo encierra. La burra no tenía ya para dónde ir y se tira al piso. Y él vuelve a pegarle. Y Dios se da cuenta de la obstinación, que es como pecado de rebelión. Y le da una oportunidad más, le abre los ojos. Y allí Balaam ve que la burra le había salvado la vida. Y de pronto vuelve a tomar conciencia. Y dice la Biblia que hace reverencia y se postra sobre su rostro, aparente arrepentimiento. Hermano, si estás caminando en tus planes, en tus proyectos, si te han aconsejado que no hagas esto, no hagas aquello y tú insistes, vas a perder la sensibilidad, te vas a endurecer. Tal vez Dios te abra en algún momento otra vez los ojos, te dé una oportunidad más. El profeta la tuvo allí y exteriormente se arrepintió porque se agachó, hizo reverencia. Sería una especie de confesión, pero sin arrepentimiento, porque después insistió en seguir en sus propios planes. Que confieses los pecados solamente no alcanza. Tiene que haber confesión con arrepentimiento, para que después de que confieses vuelvas a los caminos de Dios. Aquel que quiere avanzar en sus planes, criterios y proyectos fuera de la voluntad de Dios va a ser resistido por Dios. Y dice la Biblia que los caminos de Balaam se volvieron perversos delante de Dios. No hay nada más que endurezca el corazón que la obstinación. Y cuando estoy hablando de la voluntad de Dios no me estoy refiriendo a cosas pecaminosas en sí, porque hay de las otras. ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, no mires a ese compañero de trabajo, no hables con esa chica, cambia de canal, no escuches esa música, no te vistas así, sujétate, no hables o habla la voz de Dios en tantas situaciones. No oír la voz de Dios es peligroso. Dios habla de muchas maneras. Hoy en la tarde ya nos van a hablar bastante de eso, así que no me quiero meter. Pero digo, Dios habla a través de la palabra principalmente, pero Dios habla también a través de los mayores en Dios, de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias más diversas y a veces extravagantes. Al profeta le habló la burra, el profeta se volvió burro y la burra se volvió profeta. Nos hemos hallado burros, perdón la expresión, como el profeta,
sino seamos hallados profetas como la burra. Discierne los caminos de Dios. Todos hemos escuchado consejos que vienen de parte de Dios, todos muchas veces. Hay pastorales sobre el noviazgo, sobre el trato en la relación. Palabra de Dios que ha venido de hombres maduros. Consejo de Dios que te sanan la vida. Discierne y oye. Balaam no oyó la voz. El hombre que estaba acostumbrado a oír a Dios, cuando sus criterios se juntaron con los criterios de Dios, primaron los suyos y no la voluntad de Dios, te vas a encontrar muchas veces en esta coincidencia de caminos tus planes, tus proyectos, tus ideas y las de Dios. ¿Qué vas a hacer? Balaam estaba disponible. Balaam no respondió al amor. Balaam amó su propio beneficio. ¿Cómo está nuestro corazón, amados, esta mañana? Cuando uno no oye la voz de Dios, se vuelve obstinado. Y lo único que importa es satisfacer su propia necesidad. Está empeñado en avanzar, no importa lo que el Padre diga. Cuando esto ocurre, ya ha quitado sus ojos de Dios y los ha puesto en el placer, en la obtención de lo que puede recibir a través del pecado. Ha salido del camino de la vida y ha entrado en el camino de Balaam. Señorío radical, cueste lo que cueste, aún en las pequeñas cosas sencillas de todos los días. No ir a Dios significa que aquellas cosas que sabemos no las terminamos de aplicar. ¿Cuánta luz tenemos? ¿Cuánto nos han hablado? Pero hay cosas que nunca, aunque sabemos, las terminamos de aplicar. Siempre hay un margen, hay excusas, hay argumentos para no hacerlo. Eso es no oír la voz de Dios. Algunos pueden pensar, bueno, no es tan malo, porque no lo hice y de pronto oré por alguien y Dios lo sanó. Mirá, Dios me sigue usando, no es tan grave. Adán profetizaba, pero ya estaba caído, aunque tenía los ojos abiertos. Hermanos, tenemos luz. Somos un pueblo de ojos abiertos. Hemos oído los dichos de Dios. Hemos visto la visión del Omnipotente. Estamos aprendiendo la ciencia del Altísimo. No seamos como Balaam, caído con los ojos abiertos. Honra a tu padre y a tu madre en todo, para que te vaya bien. Cuando habla papá o mamá, si no es una propuesta pecaminosa, es voz de Dios para ti. ¿Estás oyendo a Dios? Balaam no oyó la voz. Balaam tenía un toque del Espíritu, pero en él no había gobierno del Espíritu. Balaam tenía una experiencia espiritual, pero no había señorío. Termino diciendo esto. Aprende a oír la voz del Espíritu. Venga de quien venga. Discierne.
Yo no me meto en cómo puede venir la voz de Dios porque hoy la van a hablar en los talleres. Pero te doy una advertencia. Que estés asistiendo a las reuniones no significa que estés aplicando los principios del reino. No significa que estés oyendo a Dios. Oír a Dios es aplicar. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Pero camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si alguien te habla de parte de Dios y obedeces, si te están instruyendo conforme a la verdad de Dios y obedeces, estarás en el camino de vida. Pero si no oyes a Dios, estarás en el camino de Balaam. No estoy de acuerdo. Yo no lo recibo esto. Yo pienso otra cosa. Me rebelo, me opongo, resisto, argumento. Te tendría que decir Balaam. El espíritu de Balaam se ha metido en la iglesia. Saquémoslo de en medio nuestro con una actitud de sujeción total a los caminos de Dios. Oír a Dios y obedecer de una forma radical es el remedio de Dios para matar tus propios planes y dar vida a los planes de Dios en ti. Solo aquel que se ha despojado de todo lo suyo, de todo plan propio, puede oír con claridad a Dios. Ese es un discípulo. Balaam no dio por terminada la cuestión, cuando Dios sí la dio por terminada. Para Dios fue punto final. Para Balaam fue punto y seguido. Dios te ha hablado sobre muchas cosas. ¿Cómo está tu corazón? La obstinación a Balaam lo engañó. Llegó a pensar que Dios podía hacer alguna concesión especial con él. Bueno, Dios me entiende. Dios sabe que yo no puedo resistir. No hay ninguna tentación mayor en la que puedas resistir. Si no resistes es porque no quieres. Nadie cae en pecado. La persona que peca escoge el pecado. Porque siempre Dios da la salida. Pero si tú insistes en pecar o en desobedecer, Él no te lo impedirá. A Balaam le dijo, ve. Pero se enojó. Balaam, por no ir, perdió la conciencia de Dios, perdió la sensibilidad, se endureció y llegó a un punto que fue un punto sin retorno. El profeta murió por manos de un juicio de Dios. Un hombre que empezó bien, empezó en el espíritu y terminó mal. Había fisuras en el corazón. El señorío de Cristo no estaba aplicado a todas las áreas y no ignoraba. Él sabía. Caído, pero abierto los ojos. Un camino a evitar. Balaam. Dice la Biblia que la burra refrenó la locura del profeta. Se volvió loco. Es una locura tratar de vivir desobedeciendo a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Allí decía, no sé qué estaba, no está, pero todos saben lo que dice allí. El joven, el Espíritu Santo y la misión. Para que los jóvenes estemos equipados para ser efectivos en la misión, el Espíritu Santo debe gobernarnos
absolutamente. ¿Vas a responder a la voz? Balaam no respondió a la voz. Jesús, todo lo que dice el Padre, yo digo. Todo lo que el Padre quiere que haga, yo hago. No puedo hablar nada que mi Padre no hable. El Hijo respondió a la voz. Camino de vida. Balaam no oyó la voz. Camino de muerte. Hermanos, quiero denunciar la desobediencia. Camino de muerte. Aún la desobediencia sencilla, bueno, nada. Si Dios habló para los discípulos del Señor, es punto final. Amén. Nos ponemos de pie. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí